Es un gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a este espacio donde cada semana reflexionamos juntos sobre temas de fe, temas de esperanza, temas de amor. Los invito a participar activamente en nuestro canal compartiendo sus comentarios, aprendiendo juntos sobre la palabra de Dios. Bueno, esta semana nuestra lección nos invita a explorar un tema maravilloso: ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo es que podemos agradar a Dios? Y hay un texto muy lindo realmente que me gustaría leerlo. Sofonías capítulo 3 versos 17 nos dice: Jehová tu Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Recuerda que Dios no solo nos salva, sino también se regocija por nosotros y dice allí con cánticos. Así que reflexionemos juntos sobre este concepto tan profundo y alentador. Este concepto desafía nuestras ideas humanas sobre el amor y la justicia y nos muestra cuán valiosos somos nosotros para Él. Así que en los próximos minutos exploraremos 3 puntos claves que nos ayudarán a comprender cómo vivir para agradar a Dios que nos ama incondicionalmente. Acompáñame para orar. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para poder estudiar este tema. Ayúdanos, Señor, a entender cómo agradarte. Si hay algo que debe ser el mayor anhelo en nuestros corazones, es cómo agradarte a ti. Enséñanos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el primer punto clave, recuerden que tenemos 3 puntos claves para el repaso de la lección esta semana. El primer punto clave es el amor compasivo e incondicional de Dios. Recuerden, el amor compasivo e incondicional de Dios. Dios ama a cada persona de una manera que trasciende nuestro entendimiento. Como lo muestra la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan ustedes esa parábola? Este hijo que dejó a su padre, pidió su herencia anticipada, abandonó a su padre, abandonó su familia, se fue a un lugar lejano a desperdiciar todo ese dinero. Aunque el hijo menor se aleja y dilapida toda su herencia, el padre al final, ¿qué hace? Los recibe con los brazos abiertos. Esta historia nos ilustra cómo Dios no solo nos perdona, sino que también nos restaura. Incluso cuando nos sentimos indignos. Y miren lo que dice Isaías 43:4. Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Qué hermoso, ¿verdad? Dios nos asegura que somos preciosos ante sus ojos. Ese amor es un llamado a regresar a Él sin temor al rechazo. Escuchen, un llamado sin temor al rechazo. Quizás hoy en día estoy hablándole a alguien que se ha alejado de Dios, que ha abandonado a Cristo, que ha abandonado los caminos que conoció en algún tiempo y de repente tiene miedo de regresar. Y piensa de repente, dice, he ido demasiado lejos y yo creo que el Señor no me va a aceptar. No. Aquí Isaías nos dice claramente que el Señor está dispuesto a aceptarte. Yo digo, gloria a Dios y amén por eso. Miren, una historia que podría de repente ser aplicable a esta primera clave, este primer paso número 1, el amor compasivo e incondicional de Dios. Por ejemplo, imagine una madre que pierde de vista a su pequeño hijo en un parque por ahí donde salieron a caminar, ¿no? Ella le había dicho, quédate aquí, no te muevas, vengo en un minuto, y cuando regresa el niño se fue. Cuando esta madre lo encuentra, no le importa que haya desobedecido, el alejarse, ¿no es cierto? Esta madre lo que hace es lo abraza, y lo abraza con alegría. ¿Por qué? Porque lo ama. De igual forma, Dios nos busca y nos recibe con un abrazo, sin importar cuán lejos hayamos ido, cuán lejos nos hayamos extraviado. Bueno, el punto clave número 2, nuestra respuesta al amor de Dios. Nuestra respuesta al amor de Dios. Aunque el amor de Dios es incondicional, se nos invita a responder con fe y obediencia. Y esto nos lleva a leer en el libro de Romanos capítulo 5, verso 8. Miren lo siguiente. Versículo 8 nos dice, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios afirma que aquí, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Por esta razón, nuestra fe debe manifestarse ¿en cómo? En acciones que le agradan a Él. Acciones que le agradan a Dios, como la oración sincera, como el seguir la justicia. Y eso nos lleva a leer el texto de Proverbios, capítulo 15, verso 8. Proverbios, capítulo 15, verso 8 nos habla justamente sobre esto. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Aquí nos dice Dios que a través de Jesucristo, inclusive nuestras pequeñas respuestas de fe son aceptables ante Dios, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. Pues sin fe es imposible agradar a Dios. Esta relación transforma realmente nuestras prioridades y nos permite vivir para glorificarlo. ¿Mm? Tus prioridades hoy en día de repente no están ordenadas. Estás viviendo para agradarte a ti o agradar a alguien más en la vida, ¿no es cierto? Hoy en día tantos jóvenes viven tratando de agradar a aquellos supuestos amigos en las redes sociales, tratamos de agradar a alguien o quizás caerle bien a las personas, pero ¿saben qué? La palabra de Dios nos dice que en nuestras prioridades debe ser primero agradar a Dios antes que a todo. Una historia que de repente podríamos aplicar para el día de hoy. A ver, pensemos en un niño pequeño, ¿m? Que entrega a su padre un garabato, un dibujo con rayones. Y aunque para todos de repente eso no tiene valor, pero para el padre es un tesoro muy importante porque refleja el amor de su hijito. De la misma manera, mira, nuestras acciones sencillas, pero hechas con amor, hechas con fe, agradan el corazón de Dios. Y eso nos lleva al punto 3, el punto clave número 3 de esta semana, que se titula Reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Dios nos llama a reflejar su amor hacia los demás. Leamos el libro de Efesios capítulo 5, versículo 25 al 28. Nos dice, maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentarla gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28 dice, así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. ¿Mm? Dios nos invita ¿a qué? ¿A amar interesadamente? No, dice, nos invita a amar desinteresadamente, siguiendo el ejemplo de Cristo. Recordemos el mandamiento que nos dejó Cristo de amar a nuestro prójimo, que se encuentra en Mateo 22:39. Vamos a leerlo, Mateo 22:39. Miren lo que dice, capítulo 22, verso 39. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la forma de practicar el amor, la forma de practicar la hospitalidad, como lo habla Pablo en la carta de los Romanos, en el capítulo 12. Miren lo que nos dice, Romanos capítulo 12, versículo 10. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 10. Acá hay una forma práctica que Pablo nos dice justamente cómo practicar el amor y la hospitalidad. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, dados a la hospitalidad. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí vemos expresiones tangibles de este amor. La fe que agrada a Dios también implica aceptar y amar a los demás, reconociendo que todos nosotros somos valiosos ante Él. Miren, esta misión incluye compartir el Evangelio y ser instrumentos de esperanza en un mundo quebrantado, ¿verdad? En un mundo donde realmente hoy en día es muy difícil encontrar expresiones de amor. Una historia que quizás me encantaría compartir con ustedes, por ejemplo, una mujer mayor, conocida por su bondad, siempre le llevaba una sopita a un enfermo, a un vecino que estaba enfermo. Y un día ese vecino le preguntó por qué ella lo ayudaba tanto. Y ella le respondió,
Dios me ama y quiero compartir ese amor contigo. ¡Wow! Ese pequeño gesto cambió la vida del vecino y mostró el poder del amor en acción. Como dice un conocido dicho, cuesta muy poco hacer feliz a alguien. Así que, escúcheme, en un mundo lleno de desesperanza, debemos recordar que somos amados y aceptados por Dios. Esto nos desafía a 3 cosas. Número 1, regresar a Dios con humildad, sabiendo que siempre seremos recibidos. Número 2, vivir de manera que glorifiquemos nosotros a Dios, buscando agradarle en cada aspecto de nuestra vida. Y por último, número 3, ser agentes de su amor. Mostremos compasión, ayudemos a los demás en sus necesidades. El llamado de la lección de esta semana es muy claro. Aunque nuestras acciones no pueden ganar el favor de Dios, podemos agradarle cuando vivimos en respuesta a su amor. Como nos decía el texto de apertura de Sofonías 3:17, que nos recuerda que Dios se deleita en nosotros. Hoy quiero preguntarte algo. ¿Eliges vivir para agradar a un Dios que te ama incondicionalmente? Si tu respuesta es sí, deseo agradar a Dios, te invito a que lo escribas en los comentarios, aquí abajo. Reflexiona en cuánto se te ha perdonado. Reflexiona cuánto tú también has necesitado ser perdonado. Comparte ese amor con otros. Comparte con aquellos que te rodean. Y antes de despedirnos, te invito a dejar tus comentarios, tus reflexiones sobre esta lección. Compartan este mensaje con otros seres queridos. Y únanse a nosotros la próxima semana para seguir aprendiendo y creciendo en la fe. Nos vemos pronto.